Muy bien, Cacho Luna, estamos en una visita aquí a lo que es el Club Rioja Junior, donde también se está avanzando con obras de refacción que ya se vienen impulsando desde hace tiempo. Sí, esto se inscribe en el programa Potenciar Trabajo. Son salarios doble, digamos, un salario con un plus para determinados trabajadores que con una capacitación previa llevan adelante tareas comunitarias, ¿no? Ujú. Eso lo organizamos desde el Movimiento Evita, efectivamente, estamos acá visitando obras, son muchas obritas, pero de pequeña envergadura, pero que pone a prueba ya el primer paso de estos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Son 115 trabajadores en la capital, 12 en esta zona y estamos haciendo obras como esta en toda la ciudad capital. En este caso Rioja Junior, también acá a la vuelta en el centro de salud del barrio de las Malvinas y en la capilla. Vemos que hace poquito estuvimos en una cooperativa, yo quedé fascinado, me encantaría que se multipliquen estos centros de generación de bloques y diferentes obras y también de mano de obra, ¿no? De gente que trabaja y puede beneficiarse de ello. ¿Cómo se está trabajando con eso? Bueno, parte de un concepto básico, Gabriel, que es que nosotros consideramos que el gran ordenador social no es el plan social o el programa ni la beca, sino el trabajo genuino. Y esto estamos dando un gran paso ahora, entendiendo eso y procurando que todos estos trabajadores, adquiriendo una capacitación, lo lleven adelante. No solo incluye, como vos decís, la mano de obra, sino que estamos también llevando adelante unidades productivas a lo largo y a lo ancho de la provincia. El otro día la bloqueera industrial, pero también textiles, programas de saneamiento, postas sanitarias, etcétera, logrando equipamiento, logrando insumos y también con un convenio muy importante con el gobernador Quintela, que nos permite ser más eficientes en esta prestación del trabajo. Y lo más importante es que la gente lo toma bien, está dispuesto a formarse, a capacitarse. Es un aporte también, podríamos decir, a modificar la cultura del trabajo, es decir, a incorporar la cultura del trabajo no solamente en los trabajadores propiamente dichos, sino en la propia dirigencia, que debemos imaginarnos fórmulas para resolver que es uno de los grandes flagelos de nuestro tiempo, ¿no? Sí, también rompiendo un poco el mensaje ese de los planeros que van a Sí, recibir sí, solamente el sueldo y no trabajan. así Esta es es. gente que labura y que labura duro, ¿no? Sí, y es buena la oportunidad y tu pregunta para responder eso, porque si bien es cierto estos trabajadores ya dan un salto cualitativo, hay otros trabajadores, hombres y mujeres, que con un programa social atienden a nuestros chicos en los barrios populares, dan de comer, hacen apoyo escolar, cumplen un rol social que merece que el Estado se acuerde de ellos y les asigne recursos. Creo que en esa dirección va este Estado presente que generamos tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia. El movimiento Evita genera esto a través de vínculos también nacionales. Es un lugar abierto para toda la gente que quiera acercarse. ¿Cómo funciona esto para poder, mucha gente que por ahí esté interesada? Sí, sí, abierto. Nosotros tenemos centros de referencia en toda la capital, nuestra sede central en Güemes 375. El acceso a los programas siempre es limitado, depende de los cupos que se nos Claro. asignen y por cierto también lo pueden tener otras organizaciones. De lo que se trata fundamentalmente es de que nuestra gente acceda a información, sepa que hay muchas herramientas que el Estado pone a disposición de ellos, no solamente programas de salarios, sino también microemprendimientos, financiamiento de equipamiento o insumos. Bueno, una serie de herramientas que cuanto más las podamos trabajar, generalizar entre la militancia, entre la dirigencia, mejor nos va a ir en una situación compleja que es la pandemia sanitaria, pero que además en un contexto de una pandemia política que heredamos del gobierno de Macri, muy grave, muy severa, muy profunda. Por otro lado, quiero pasarlo al tema del Consejo Económico Social, diferentes actores sociales que se reúnen para dirimir el futuro de nuestra sociedad. En este momento hay una cuestión en discusión que tiene que ver con las decisiones que se están tomando a nivel nacional por el tema de la pandemia, la situación sanitaria. ¿Cuál es su opinión al respecto de La Rioja? ¿Estamos en condiciones de seguir como estamos? ¿Hay que bajar los horarios? ¿Hay que terminar con la presencialidad? ¿Qué mirada hace ustedes del Consejo? Bueno, la pandemia es una situación inédita, nunca la hemos vivido ninguno de los que estamos acá y en consecuencia lo que creo que tenemos que ir evaluándolo semana tras semana como hace el gobierno nacional. Me parece correcta la política nacional restrictiva, en el AMBA sobre todo, y en nuestra provincia el gobernador, me parece a mí con buen criterio, ha definido adaptar las medidas del decreto nacional a las circunstancias provinciales. Para un ejemplo ser que nosotros acá tenemos algún margen de flexibilidad en la medida en que seamos responsables todos de cuidarnos, especialmente en lo que tiene que ver con esta semipresencialidad, es decir, en materia educativa me refiero, en aquellos lugares
especialmente en el interior de la provincia, donde se pueda llevar adelante la educación presencial o en los grandes centros urbanos como la capital, con los cuidados necesarios, hay que apelar a la presencialidad y cuando no tener dudas, retrotraernos y resguardar la salud, que tiene que seguir siendo siempre lo prioritario. Los contenidos educativos, más tarde o más temprano los podemos recuperar. La salud, si se pierde, probablemente no se recupere más. Y la provincia de La Rioja se adelantó muchas veces a esta medida, con varias medidas que ya las había tomado La Rioja. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿cree que La Rioja va a continuar de esta forma, ya como está? Sí, yo creo que nosotros estamos en condiciones de continuar con esta actividad, insisto, asumiendo que es una responsabilidad colectiva y evaluándolo semana tras semana. Lo llevo a otro plano, que es el plano político. Hay una discusión ahora sobre la reforma constitucional. Usted es un hombre de política, viene del movimiento Evita, un movimiento fuerte en la provincia y también forma parte del gobierno. ¿Qué opina? ¿Está de acuerdo con esta decisión del gobernador? ¿Este debate cuánto tiene que durar? ¿Cómo debe ser? ¿Qué opinión tiene sobre la reforma? Dos conceptos que me parece que hay que destacar. Primero, hay una vocación transformadora de Quintela que no es de ahora, viene de hace mucho tiempo, pero se expresó claramente en la campaña. Es decir, venimos a transformar las condiciones estructurales de la provincia y eso significa avanzar muy fuerte en un proceso de transformaciones que puede incluir la reforma constitucional, pero incluye otras cosas más. Digamos, hay cosas donde para ser modificadas no hace falta la reforma constitucional necesariamente, ¿no? Pero si hace falta hay que avanzar. Por un lado eso, vocación transformadora, y por la otra, Gabriel, fundamentalmente es que está abierto el debate. Esto no es una reforma entre gallos y medianoche, ni por intereses políticos de continuidad. Se ha abierto el debate para que todo el mundo se exprese y no hay plazos. No hay plazos. Y esto es absolutamente sano, porque vamos a corroborar en estas semanas y en estos meses si hay una voluntad de la sociedad de acompañar, porque el hilo conductor de esta convocatoria es el consenso. No va a haber reforma constitucional sin el consenso mayoritario de las riojanas y de los riojanos. Bueno, por otro lado, también sé que se está armando, también se piensa, hoy tenemos un año electoral, el Movimiento Evita es un movimiento político. ¿Qué mirada hace sobre este sentido? ¿Qué opinión tiene sobre las decisiones que se toman para la elección de candidatos? Ya hubo algunas voces que dijeron no debe ser tomado desde un solo lugar la elección de candidatos. ¿Qué opinión tiene usted y cómo va a actuar el Movimiento Evita en ese sentido? Bueno, hay que participar de un debate muy profundo sobre el sistema electoral, que yo creo que no se va a modificar localmente. Las PASO prácticamente están determinadas, yo comparto que se van a postergar, vamos a tener PASO, pero la vamos a tener en septiembre y noviembre muy probablemente, y localmente hay que afrontar la elección con el sistema que hoy tenemos, que significa que vamos a tener probablemente más de una alternativa dentro del oficialismo, como puede suceder también en la oposición. Y lo que sí me parece es empezar a generar los consensos para que luego de este acto eleccionario en Capital nosotros podamos discutir un sistema electoral nuevo. Yo soy partidario, siempre lo fui, de un sistema en donde no haya tanta proliferación de listas ni de candidatos, que terminemos con las colectoras indefinidas y que volvamos a elegir nuestras mujeres, nuestros hombres y nuestros jóvenes en un contexto de interna, que puede ser una interna abierta, que coincido debe ser en un momento donde las pasiones electorales previas a un acto eleccionario estén aplacadas. Digamos, va a ser difícil hacerlo estos meses, así que en síntesis, ¿qué le digo? Seguramente vamos a ir con este sistema y vamos a prepararnos para construir alternativas dentro del oficialismo peronista riojano que a nuestra gente le puedan interesar. Lo despido con esta pregunta sobre el Consejo Económico y Social. Sí. ¿Cuál es la agenda que tiene? Bueno, nosotros vamos haciéndonos eco de la agenda local, o sea, la cuestión sanitaria, la cuestión productiva y la cuestión de la reforma integral que encabeza el gobernador ya son parte de esto, ¿no? Es muy importante, Gabriel, consignar que la reforma integral del Estado en muchos casos solamente significa a veces la modificación de leyes. Solo para darle un ejemplo al final y no abusar de su tiempo. El régimen, nosotros ya hemos constituido en el ámbito del Consejo el observatorio para el sector público. Y esto no significa ninguna modificación constitucional, sí estudiar profundamente cómo se ha ido deteriorando, cuáles son los vicios, las debilidades, pero también las fortalezas del empleo público en la provincia, abordarlo con los sindicatos, con todos los sectores interesados y empezar a hacer modificaciones que, como te digo, no necesariamente requieren una reforma de la Carta Magna, pero sí actualizaciones puntuales para que la administración pública no sea un reservorio simplemente de quien no encuentra trabajo en otro lugar, sino que pueda ser un espacio jerarquizado, al servicio de la sociedad, con un Estado presente y con personal calificado que cobre buenos salarios. Ese es el objetivo del gobierno provincial y estamos trabajando en esa dirección. Cacho Luna, muchas gracias. Gracias, Ale.